Jesús. Él volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá. Con voz de mando descenderá del cielo y tocará trompeta, así será. Cuando vuelva el Señor, Él llamará a los que han dormido y a los que hemos creído, así será. Cuando vuelva Jesús, Él volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá. Vela de orad, el tiempo se acerca ya. Purifícate en Él, conságrate a Él, que tu Señor volverá. Él volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una nube me arrebatará. Él volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá. Hermanos, los invito a buscar en sus Biblias Apocalipsis 6. Vamos a leer todo el capítulo. Lo vamos a hacer de forma alternada. Voy a leer el versículo 1, ustedes el 2 y nos unimos en el 17. Se ponen de pie cuando hayan encontrado la lectura. Apocalipsis 6, del 1 al 17. La palabra de Dios dice: vi cuando el Cordero rompió el primero de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que gritaba con voz de trueno: ven. Cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que gritaba: ven. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que gritaba: ven. Miré y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano.
Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que gritaba: ven. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. Y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes de la higuera sacudida por el vendaval. Los reyes de la tierra, los magnantes, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás esclavos y libres se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Vamos a darle lugar a nuestro hermano pastor para el mensaje. Cuando los sellos se abren. Nosotros, hermanos, en nuestra cultura, aquí en el país donde vivimos, en nuestro lugar, muchas veces empleamos mucho de lo que dice la Biblia en nuestro lenguaje cotidiano, en nuestro lenguaje que hablamos diariamente. Pero haciendo un análisis, hermanos, ¿cuántos realmente hemos puesto atención y anhelamos en verdad que el Señor Jesús venga? Decimos: ven, Señor Jesús. O no me pusieron atención, o no desean que el Señor Jesús venga, ¿verdad? ¿Cuántos en realidad deseamos que el Señor Jesús venga? Bueno, me pongo a pensar, hermanos, porque no es lo mismo que nosotros digamos esta frase a nuestros hermanos de las iglesias perseguidas. Ellos están sufriendo, están padeciendo una persecución terrible. Muchos han sido muertos, han sido lastimados, lacerados, expulsados de sus lugares de origen, y ante un sufrimiento terrible, ante una situación difícil, exclaman desde lo más profundo de su ser: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, y termina con todo este sufrimiento que toda esta gente que te ha dado la espalda nos están infligiendo. Entonces, por eso yo les decía, es muy fácil decir ven y en realidad probablemente no sentirlo, no tenerlo presente, porque probablemente los cristianos que estamos de este lado del océano, en este continente, probablemente sí deseamos que el Señor Jesús venga, pero Señor Jesús no podría ser para el 2026, todavía tengo que disfrutar de esta casa nueva que acabo de adquirir, todavía me van a dar el ascenso en el trabajo y tengo que disfrutar. Sí, Señor Jesús, quiero que vengas, pero espérame tantito, me voy a casar todavía con aquella chica que amo, y si tú vienes, pues ya no me va a tocar. Entonces, no sé, hermanos, bueno, son cosas que vienen a mi mente y que probablemente por eso nosotros, los que estamos aquí, muchas veces pues decimos de forma mecánica:
de forma repetitiva, probablemente, sí ven, Señor Jesús, pero ¿cuántos en realidad deseamos eso? Reflexionando con todo lo que venimos viviendo en este mundo, en donde nos ha tocado vivir, porque estamos viviendo, hermanos, en un mundo donde hay guerras, pandemias. Recientemente acabamos de experimentar algo, ¿verdad? Y muchos de nuestros padres no pudieron experimentar una pandemia como la que nosotros vivimos en esta ocasión. Hambre, injusticias, desastres naturales. Y muchos se pueden preguntar, ¿dónde está Dios en medio de tanto caos? ¿Qué está pasando con el mundo? ¿Cuánta gente murió ahora en la pandemia? Y si hacemos un juicio superficial de lo que sucedió en la pandemia, incluso algunos se han atrevido a decir, pues que los que se fueron es porque pues probablemente tenían que pagar algo que Dios en ese momento permitió y pues se fueron porque se lo merecían. O tal vez no lo digamos exactamente con esas palabras, pero creemos de que los que nos quedamos somos los buenos. Una vez yo escuché a alguien decir eso, nos quedamos los buenos, los que sí merecemos seguir viviendo. ¿En realidad es esto, hermanos? No, no lo sabemos. Yo me atreví a decir, incluso yo, esa es una opinión personal, yo sí me atreví a decir de que muchos de los hijos de Dios que se fueron es porque ya cumplieron su misión aquí en la tierra y Dios les dijo, vente a disfrutar ahora a mi lado. Yo creo eso. Tampoco puedo estar seguro, ¿verdad? Porque Dios permitió que muchos siervos fieles, entregados a Él, se fueron en este tiempo. Son cosas, hermanos, que probablemente no nos explicamos, no tenemos una respuesta segura, certera. Pero este capítulo de Apocalipsis 6, hermanos, que acabamos de leer, y si alguien ya cerró su Biblia, yo les invito a que la vuelvan a abrir, para que vayamos poco a poco reflexionando sobre este pasaje que dice la palabra de Dios. Este capítulo 6 del libro de Apocalipsis, hermanos, nos recuerda que nada está fuera del control de Dios. Este capítulo no es solo una advertencia, sino también un llamado urgente a vivir preparados y con esperanza. A ver, si alguien no me puso atención, voy a repetirlo. Hermanos, esto no es solo una advertencia, sino también un llamado urgente a vivir preparados y con esperanza. El título del sermón que hoy quiero compartir con ustedes, hermanos, yo lo he titulado Cuando los sellos se abren. Es el juicio, la esperanza y nuestra preparación. Hemos venido estudiando paso a paso este libro de Apocalipsis y ya les he comentado, ¿verdad? Cuando yo era niño, tuve la oportunidad de leer este libro de la Biblia. Me daba miedo. Y de repente leí que apareció un caballo y después otro caballo y luego viene el siguiente, los jinetes del Apocalipsis y la muerte, y yo me los imaginaba y yo pensaba en ese momento de que esto era un momento que va a suceder en el futuro y que toda la gente que viva para cuando esto suceda pues se va a atemorizar, se va a horrorizar y va a ver cómo aquellos jinetes van cabalgando y van matando y van destruyendo todo lo que encuentran a su paso. Eso es lo que yo pensaba en ese momento y me daba miedo. Y después cuando decía que el sol se oscureció y que la luna y las estrellas empiezan a caer, ¿cómo va a ser eso? Y si me cae una estrella encima, que todo esto yo creía en aquel tiempo, ¿verdad? Que era un evento que en el futuro, no sé, para el año 2100 tal vez, o 2040, iba a suceder. Pero analizando y reflexionando, estudiando, haciendo un estudio minucioso, serio y ya de una forma más responsable, hermanos, podemos ver que no precisamente es esto. No es un evento que se vaya a experimentar y que vayamos a ver los caballos cabalgando aquí entre nosotros, ¿verdad? Entonces yo les invito, hermanos, a que me acompañen en oración. Vamos a pedirle a Dios que nos hable y que su palabra pueda ser expuesta de la mejor manera. Esto que nosotros estamos estudiando, hermanos,
De la misma manera que los mensajes a las 7 iglesias en Asia Menor, que también ya vimos, son parte de una revelación que el apóstol Juan miró, que tuvo, experimentó. Y esta no es una nueva visión, ¿verdad? Es la continuación de lo que empezó en el capítulo 4. Ya vimos, ¿verdad?, cómo a él se le permitió, se le abrieron los cielos y él miró al que está sentado en el trono, y cómo los ancianos, los seres vivientes, todos lo adoraron. Y entonces ahora hemos podido ver en los capítulos anteriores, hermanos, que aparece un rollo con 7 sellos y que todos lloraban. Juan lloraba amargamente porque ¿quién podría abrir ese rollo? No había nadie digno de poder hacerlo. Y entonces alguien le dice: sí, hay alguien digno. ¿Quién es digno, hermanos? Jesús, el Cordero inmolado, el león de la tribu de Judá que ha vencido. Él es digno, y Él es digno de toda adoración. Y entonces Jesús, en el capítulo anterior, vimos que toma el rollo de la mano del que está sentado en el trono, de la mano de Dios, y ahora el apóstol Juan va a tratar la cuestión que inquieta a sus lectores. Y viene nuevamente la pregunta, la interrogante: ¿por qué permite Dios que su creación sufra tantos trastornos? ¿Por qué permite que los seguidores, sus seguidores, sufran tanta persecución? Humanamente podríamos decir, si yo tengo un grupo a mi cargo, yo soy líder de un grupo, yo quiero que mis seguidores o las personas que forman parte de mi equipo estén bien, y los voy a proteger, los voy a defender, voy a dar la cara por ellos, yo como su líder. Y parece ser, y digo parece, hermanos, porque efectivamente parece ser, que Dios está permitiendo que la creación sufra, que sus seguidores, sus discípulos, sus hijos también sufran. Y esto cobra sentido, hermanos, con nuestros hermanos primeros cristianos allá en Asia Menor. Pero antes de contestar o enfrentar estas preguntas, Juan nos ha presentado la realidad celestial de los capítulos 4 y el capítulo 5, y se los menciono todo esto, hermanos, como un resumen para que recordemos y vayamos todos en contexto. Y todo esto no se puede percibir, ¿verdad?, por los sentidos terrenales, y aún parece ser negado por muchos eventos de la historia terrenal. Y es aquí, hermanos, donde yo quiero hacer una pausa para que tú y yo oremos y le pidamos a Dios que hable a nuestras vidas, que podamos entender realmente lo que dice su palabra y podamos ser obedientes al mensaje que Dios tiene para nosotros. Ora conmigo. Bendito Dios, gracias te damos una vez más. Nos hemos reunido aquí, Padre Santo, para darte honra y gloria, para agradecerte también por todo lo que has hecho a nuestro favor todo este tiempo. Ahora, Padre Santo, queremos meditar una vez más en tu palabra. Gracias por habernosla dejado y tener la oportunidad de leerla. Ayúdanos a reflexionar, pero a entender ese mensaje que tú tienes preparado para nosotros. Habla a nuestras vidas, te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces, hermanos, quiero invitarles a que me acompañen y que pongan su atención y que se esfuercen por no dormir, aquellos que ya de plano vienen cansaditos, ¿verdad? Entonces, para que pongamos atención y entendamos lo que dice la palabra de Dios. El mensaje tiene que ver cuando los sellos se abren, el juicio, la esperanza y nuestra preparación. En primer lugar, hermanos, lo que yo quiero compartir con ustedes es que el juicio de Dios está en marcha. El juicio de Dios, hermanos, está en marcha. Vamos a recordar lo que dicen los primeros versículos de este capítulo 6. Vi cuando el Cordero rompió el primero de los 7 sellos. Son 7 sellos. El Cordero acaba de romper el primero de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que gritaba con voz de trueno: ven. ¿Cómo sería una voz de trueno, hermanos? Hasta espanta, ¿verdad? Da miedo. ¿Cuántos de ustedes no se han sobresaltado cuando viene una tormenta eléctrica con truenos, relámpagos, rayos y centellas? Hasta da miedo, ¿verdad? Esto es lo que estaba viendo Juan.
Miré, versículo 2, y apareció un caballo blanco. El jinete llevaba un arco, se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que gritaba: ven. En eso salió otro caballo de color rojo encendido. Al jinete se le entregó una gran espada. Se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. Vamos a ir viendo poco a poco. El Cordero, hermanos, quien ha determinado el futuro del hombre con su muerte, con su triunfo. Estamos hablando de nuestro Señor Jesús. Ha roto ahora el primer sello. Estamos en el versículo 1 del capítulo 6. Comenzando al revelar el futuro que ahora tiene en sus manos. Esto es lo que está sucediendo. Juan está teniendo una visión, él está mirando esto y ahora nos lo está plasmando, nos lo ha contado y nosotros podemos leerlo. Y entonces él ve que los hombres están sufriendo, los hombres sufren, esperan con ansia esta revelación. Regrésate, por favor, vas muy avanzado. Quieren ver si el futuro explica su presente, que es tan frustrante. Ok, y entonces aquí viene: cuando se rompe el sello, uno de los 4 seres vivientes grita: ven. Con voz de trueno dice, ¿verdad? Grita lo que los creyentes perseguidos gritan: ven. Y aquí es donde yo les decía, hermanos, en la introducción, cuántos realmente sale de lo profundo de nuestro corazón esa frase ven, o simplemente repetimos lo que nos han enseñado, o porque a la hora de cantar pues es lo que dice el canto, ¿verdad? Ven. Esto es un mensaje, hermanos, para que todos reflexionemos, porque esta petición se dirige al que viene, Dios el Padre, a su Hijo Jesucristo, la creación misma que está representada por los 4 seres vivientes que nos ha venido contando aquí el apóstol Juan. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos: la creación misma gime, esperando el día de la redención, para la venida del Redentor, y que Él realice esta obra de redención y de restauración. Esto es la creación misma, hermanos. ¿Ustedes se imaginan, hermanos, la creación? La creación, hermanos, está compuesta por seres vivos y seres no vivos. Vemos que las plantas, los animales, pues no sé, los insectos y todo ser viviente, hermanos, probablemente sufre. Nosotros incluso en este momento estamos pensando que estamos sufriendo, ¿verdad? Por el calor que es insoportable. Y espérense que todavía vienen más altas temperaturas, dicen las noticias. La creación gime, la creación sufre y está esperando la venida del Redentor para que realice su obra de redención, la esperada intervención de Dios, quien llevará a cabo o quien llevará a su creación a su meta. Hay una respuesta a este desesperado cuando se dice ven, y es aquí cuando comenzamos a ver, hermanos, a los 4 jinetes del Apocalipsis: ambición y guerra. 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Cuántos han tenido miedo por esta simbología que presenta la palabra? Bueno, yo espero que no todos, ¿verdad? Yo sí tuve miedo hace mucho tiempo. Imagínense, aparece, hermanos, un caballo blanco, dice el versículo 2. Apareció un caballo blanco, el jinete llevaba en su mano un arco, versículos 1 y 2. Símbolo de la victoria, el caballo blanco. ¿Recuerdan, hermanos, que ya al inicio yo les expliqué los colores que se presentan aquí? Es simbología. El símbolo blanco simboliza pureza, victoria, ¿sí? Y entonces la figura que lo monta lleva una corona y avanza como vencedor y para seguir venciendo. Parece ser que es Cristo regresando al mundo en triunfo para hacer efectivo su poder sobre el mal y en este momento rescatar a los suyos. Y entonces los creyentes, los discípulos, pues ya viene Cristo, por ahí viene, ¿verdad? Sin embargo,
Este jinete está armado no con una espada, que es como se representa normalmente a Jesús, ¿verdad? Con la espada que sale de su boca. Aquí no se nos dice que lleve una espada, dice que el que monta al caballo blanco lleva un arco en la mano, le dan una corona y entonces nos quedamos en suspenso, ¿no? ¿Quién es este jinete del caballo blanco? Continúa el versículo 3. El caballo rojo. Cuando el cordero rompió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que gritaba, ven. Ya es otro ser viviente el que grita. Recordemos que son 4 seres vivientes, ¿verdad? Va uno y luego va el otro. Aquí aparece el caballo rojo. El caballo rojo, hermanos, representa la guerra. Dice, en eso salió otro caballo de color rojo encendido. Al jinete se le entregó una gran espada y se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. La creación, los creyentes, los seguidores de Cristo están esperando el regreso de Cristo, que parece ser que ya viene, pero todavía no. Porque ahora viene la guerra, sufrimiento. La guerra impide, hermano, la agricultura, destruye las siembras, causa hambre, también multiplica las muertes, no solo porque se mata a la gente en la batalla, ¿verdad? Sino por el hambre, por las epidemias. Las guerras traen toda esta destrucción, hermanos. Imagínense tanta mortandad y que no pueden ser sepultados estos muertos, y entonces empiezan a crear descomposición de cada uno de los cuerpos, y allí empezaban las epidemias que causaban más muertes. Y yo no entendía esto de lo de las fieras, que en varias partes de la Biblia se menciona. ¿Y qué tienen que ver las fieras, verdad? ¿Han escuchado ustedes, hermanos, en las noticias que de repente dicen, y en las calles de Cancún de repente vieron que un cocodrilo andaba por ahí y tuvo que llegar Protección Civil para, pues, que este cocodrilo no hiciera daño, ¿verdad? O de repente un león que anduvo merodeando hace mucho tiempo salió. Imagínense, hermanos, que te encuentres de frente a un león. Para nosotros esto no es común, sucede muy de repente, pero para las personas en la antigüedad, hermanos, esto sí era común, que las fieras aparecieran en los lugares donde vivían las personas, en sus aldeas, en sus pueblos. ¿Saben por qué? Los hombres, los varones, pues al estar presentes, pues eran los que se enfrentaban a las fieras, las ahuyentaban, las mataban. Pero cuando los hombres salen a la guerra, las fieras aprovechaban. Es como el dicho que dice, ¿verdad? Cuando el gato sale, los ratones hacen fiesta o algo así, ¿verdad? Entonces, por eso es que se menciona que las fieras también causan la muerte, ¿verdad? Las fieras de la tierra. Este caballo rojo multiplica las muertes. Entonces, toda la creación, todos esperamos el regreso de Cristo, y sin embargo, todavía no, hay más sufrimiento. Cuando los hombres no están presentes para controlar a estas fieras, entonces es que se aprovechan, ¿verdad? A la luz de estas realidades está claro. El conflicto en nuestros tiempos, hermanos, hoy en la actualidad hemos escuchado tal vez rumores, pero es lo que el mismo Señor Jesús dijo, ¿verdad? El conflicto, la violencia siguen siendo una constante. Hay guerras civiles, violencia en nuestras calles. Y todo esto lo único que demuestra es que el ser humano no ha cambiado. Por más que hay pláticas, por más que hay talleres, cursos, el ser humano no cambia, hermanos, y sigue habiendo violencia en las calles. Y seguimos diciendo a nuestros hijos, ¿verdad? No salgas en la noche porque es peligroso que andes por allá. Y le seguimos diciendo a la gente, ¿sabes qué? No te metas por ese tipo de lugares, porque la violencia continúa. La muerte. El ser humano sigue en camino a la destrucción. Esto es una realidad. Continuemos, versículo 5. Cuando el cordero rompió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que gritaba, ven. Miré y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día, pero no afectes el precio del aceite y del vino. El tercer caballo negro simboliza el hambre, la escasez, la desigualdad económica.
Hoy en día, hermanos, estamos enfrentando inflación, pobreza extrema y, como les decía acerca del calor, parece ser que esto todavía se va a seguir incrementando. Estoy hablando de la pobreza. Hoy en día conocemos personas que eligen entre comer o medicarse. No sé si conocen o han visto medicamentos tan caros que ya no es posible poder pagarlos. ¿Y ahora qué hacemos? El jinete del caballo negro recorre las calles y se le ha dado ese poder, esa autoridad para que realice todo esto. Y le dijeron, el ser viviente que está gritando le dice, 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada por el salario de un día. Se ha encarecido la situación, los alimentos, ¿verdad? Y volvemos a decir, y escuchamos a la gente decir, ¿verdad? El dinero ya no es nada. Y anteriormente yo con 1 peso compraba un gansito y una Coca-Cola. ¿Y ahorita qué hacemos con 1 peso? A veces si se nos cae ya ni lo queremos levantar porque ya no vale mucho, ¿verdad? Pero ¿qué tal si juntamos muchos pesos, verdad? Bueno, hermanos, el salario es poco. Y ahí al extremo dicen que la cebada y el trigo se va a encarecer tanto, hermanos, 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada, como para cuánta gente sirve alimentar 1 kilo de trigo durante el día. Porque es lo que va a costar equivalente al salario de un jornalero por un día. ¿Cuánto está el salario mínimo el día de hoy? Como 250 pesos, más o menos. Y únicamente te va a alcanzar para 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada. Ya ni siquiera para alimentar a la familia. Hermanos, estos no son eventos futuros que en algún momento nosotros vayamos a experimentar, lo que les decía, ¿verdad? Que vamos a ver a los caballos cabalgando sobre nosotros. Estamos hablando de simbología y todo esto estaba sucediendo en el tiempo en que Juan tiene esta visión y la iglesia, los seguidores de Cristo, el mundo estaba padeciendo por lo que estaba sucediendo en el Imperio Romano, que eran tan terribles, eran tan sanguinarios, que no les importaba muchas veces lo que pasaba, lo que padecía la gente. Cobraban tantos impuestos y cada vez eran nuevos más y más y más, que la inflación seguía creciendo. No es muy diferente en nuestros tiempos. ¿Qué nuevos impuestos hay que pagar ahora? Hay muchos rumores que ahora hay que pagar impuestos por... No sé, ¿verdad? He escuchado tantos rumores que mejor no me atrevo a decirlo. No sé si en algún momento se va a llevar a cabo o no. Pero, ok, continuemos. Ahora, versículo 7 dice, cuando el Cordero rompió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que gritaba, ven. Miré y apareció un caballo amarillento, el jinete se llamaba Muerte y el infierno lo seguía de cerca, y se les otorgó poder sobre la 4ª parte de la tierra, no sobre toda la humanidad, sobre la 4ª parte de la tierra, para matar por medio de la espada el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Una vez más, el caballo amarillo, la muerte. La muerte, hermanos, recordemos que no es un personaje, a veces sí vemos muerte y ahí lo puse, ¿no? Como si fuera un personaje. Y sin embargo, la muerte, hermanos, es un estado, ¿sí? En el ser humano. O sea, estás en estado vivo o en estado muerto, ¿verdad? Entonces no es así como que ahí vayamos viendo a la muerte que va cabalgando, ¿verdad? Es un estado. Entonces, la muerte iba seguida por el Hades, por el infierno, dice aquí, traduce aquí la Nueva Versión Internacional que nosotros utilizamos. Y entonces, ¿qué simboliza esto? El color amarillento, el color amarillo, es el símbolo de un cadáver. Cuando alguien fallece, ¿verdad?, su color empieza a cambiar. O alguien cuando está extremadamente asustado,
¿Han visto a alguien que le decimos pálido, verdad? No le decimos amarillo, le decimos, estás bien pálido. Cuando alguien recibe una noticia, no sé, desagradable o se espanta por algo que sucedió. ¿Han estado pálidos ustedes en algún momento, hermanos? Y no es bonito estar pálidos, hermanos, porque se te va la sangre o la sangre deja de fluir, no sé, algo tiene que ver, por eso es de que cambia el color de la piel. Entonces, el resultado final de este cuarto jinete, hay enfermedad, muerte, juicio, y la pandemia reciente, hermanos, lo que yo les decía, ¿verdad?, nos ha mostrado cuán frágil es la vida humana. ¿Quiénes se fueron? Pues los que ya se fueron, hermanos, si recibieron a Cristo Jesús como Señor y Salvador, ya están disfrutando de las mansiones eternas con nuestro Señor Jesús. Los que no, pues les espera un final terrible, ¿verdad? La aplicación que vemos aquí, hermanos, ¿por qué? Cuando la creación y los creyentes claman para que Dios intervenga y el regreso de Cristo, en vez de que suceda esto, ahora viene una gran calamidad. Les decía, ¿verdad? La creación gime, los hermanos de la iglesia perseguida. En este tiempo, hermanos, por lo menos 3 de las 7 iglesias a las cuales se les dirigió un mensaje estaban siendo perseguidas. Hoy, hermanos, ¿hay cristianos perseguidos? Nuestra hermana Liz nos mostró la lista de los 50 países que tienen persecución extrema, muy extrema, moderada y no me acuerdo cuál era el otro nivel. Hermanos, ¿por qué? Entonces, cuando la creación todos queremos que Jesús venga, tal vez tú y yo no entendamos en gran manera esto, lo que yo les decía, hermanos, ¿en realidad queremos que Jesús venga? Yo tengo mis propios planes, pero aquellos que están sufriendo están anhelando el regreso de Cristo. Y todavía esto no sucede. Juan describe algo que pasa en nuestras vidas y en la historia humana. Anhelamos acercarnos más a Dios, pedimos que Él nos ayude y viene una gran crisis. ¿No les ha pasado así? A veces suele suceder con los creyentes, los nuevos creyentes. Le piden a Dios que los libre de tal vez alguna enfermedad, que los libre de algún problema, de alguna situación muy difícil que están pasando en ese momento. Pero ¿qué creen? En vez de que ellos reciban el consuelo o que se termine todo ese sufrimiento, el sufrimiento incrementa más y más y más. Y hay personas incluso que deciden volver atrás. No sé si me estoy dando a entender, yo espero que sí. A veces no sucede como queremos, ¿verdad? Queremos que Dios sane a nuestros familiares y esto no sucede. Sucede todo lo contrario, humanamente hablando, ¿verdad? Yo siempre he pensado y se los dije, lo entendí, hasta que pasó, que falleció mi mamá, hasta en ese momento yo entendí que mi mamá sí fue sanada y fue sanada completamente. No como yo quería, como nosotros queríamos, sino Dios la sanó, porque en el lugar donde ella se encuentra ahora, dice la Biblia que ya no hay llanto, no hay tristeza, no hay enfermedad y todo es luz. Definitivamente, a veces las cosas no son como yo quisiera, ¿verdad? Sin embargo, Dios sabe y tiene el control de todo esto. Clamamos, ven Señor, y vienen más problemas. Pero si perseveramos en fe, vamos a descubrir, hermanos, que la crisis fue precisamente la respuesta de Dios a nuestra petición. ¿Por qué cuando yo pido a Dios que me dé más paciencia porque soy un impaciente, soy el paciente impaciente? ¿Por qué cuando le pedimos a Dios que nos dé más paciencia, pues vienen más problemas? Dios, te pedí más paciencia y mira, estoy enfrentando una situación más difícil que hace que yo no tenga paciencia. No, las crisis muchas veces, hermanos, es la respuesta de Dios a nuestra petición, que de esa manera precisamente vamos a experimentar y vamos a ejercitar y vamos nosotros a poder superar esta situación. ¿Sí o no? Entonces, la crisis enfoca nuestra esperanza en Dios y nos enseña a depender de Él.
Solamente en la crisis aprendemos que Dios es suficiente para tiempos difíciles. Y si tú no lo has visto así, no lo has vivido así, no lo has experimentado así, pues agarrémonos de la mano de Dios, hermanos, porque esto es una realidad. Solamente en la crisis aprendemos entonces que Dios es suficiente para tiempos difíciles. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, definitivamente. Los cristianos de Asia, les decía, ¿verdad? Ellos estaban experimentando esta necesidad, pero a ellos se les encomendó, se les exhortó, se les animó y les decían: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y Dios le dio promesas a cada uno de ellos, ¿verdad? Al que salga vencedor, yo lo haré que se siente a mi lado. Al que salga vencedor y el que persevere, esa es la promesa de Dios. Los primeros 4 sellos, hermanos, que acabamos de ver, declaran a estas iglesias que estos conflictos militares que ellos estaban sufriendo por el Imperio Romano eran instrumentos de Dios para lograr su propósito. Y esto no debe de llevarnos al miedo. Yo creo que ahorita ya no, ¿verdad? Esto no debe de llevarnos al miedo. ¿Saben a qué nos debe de llevar, hermanos? Al discernimiento espiritual. Dios nos advierte que el pecado humano tiene consecuencias. De esto he platicado mucho con todos ustedes, definitivamente, ¿verdad? No todo lo que ocurre es accidente. Hay un juicio en curso. Sí, hay un juicio en curso. Aparte es el juicio final, ¿verdad? Que todos vamos a experimentar un día. Pero todo lo que hacemos tiene consecuencias. Esta semana, mientras esperaba mi turno para que me cortaran el cabello, tuve la oportunidad de platicar con una persona y me decía precisamente esto. ¿Por qué? Dice, y me contaba casos de familiares suyos donde han sufrido tanto personas inocentes. Y yo le decía, ¿sabes qué? Dios no quiere eso. Pero eso es el resultado precisamente de que le hemos dado la espalda a Dios. Y cuando digo hemos, porque yo soy parte de la sociedad humana, de los seres humanos, ¿verdad? Que le hemos dado la espalda a Dios. Y precisamente por haberle dado la espalda a Dios, seguimos dañándonos unos a otros. Yo me sigo haciendo daño, pero también daño a los demás. Y Dios no es que esté esperando que ella sufra, son inocentes, te entiendo. Pero eso es el resultado, hermanos, del pecado. El pecado tiene consecuencias. Y a veces podemos pensar que no pasa nada. Sí pasa, hermanos. Y a veces no nos damos cuenta. ¿Cuántos de ustedes están conscientes que por una mala decisión que tomaron en algún momento, por haber desobedecido a Dios, estamos enfrentando ahora consecuencias? A veces no nos damos cuenta y creemos que es mala suerte, que es porque pues yo no tengo tanta suerte como aquel otro. No, son consecuencias del pecado. Y entonces, hermanos, no todo lo que ocurre es accidente. Hay un juicio en curso, tengámoslo presente. Ahora, la pregunta es, ¿estamos viviendo con una conciencia eterna? ¿O únicamente estamos enfocados en lo que sucede aquí? Es momento de reflexionar. Segundo punto, hermanos, quiero compartir con ustedes. Ahora, la sangre de los justos clama justicia. Los siguientes versículos, Cuando el Cordero, versículo 9, rompió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Ahora resulta que por mantenerme fiel a Cristo, estoy sufriendo. ¿Cobra sentido esto para nosotros? Probablemente no, vuelvo a decir, ¿verdad? Porque yo no sé si alguno de los que está aquí ha sufrido discriminación, malos tratos. No sé si ha pasado, ha sucedido con alguien de los que esté aquí. Probablemente nosotros no hemos experimentado nada de esto. Sin embargo, los primeros cristianos, nuestros primeros hermanos en los primeros siglos, sufrieron persecución. Ustedes han oído hablar de cómo ellos eran llevados al circo romano, al coliseo romano, donde los ponían en el centro y las fieras los devoraban. Y esto era una diversión para todo aquel
pagano, que no quería saber nada de Dios y al contrario se burlaba, ¿verdad? La sangre de los justos clama justicia. El quinto sello, hermanos, representa la persecución que estaba sucediendo en ese tiempo, que hasta el día de hoy sigue pasando. A nosotros no, les decía, ¿verdad? Pero ¿cuántos hemos seguido orando por la lista de los países perseguidos que nos ha compartido la hermana Liz en las veladas de oración? Ya nos olvidamos de ellos, ¿verdad? ¿O sí? La persecución. Todos los seres humanos sufren los males, que son consecuencia de la ambición egoísta, representadas en los primeros 8 versículos que ya leímos. Pero para los que dan testimonio de la palabra de Dios, aparte de sufrir esto, hay otro sufrimiento que otros no experimentan, la persecución. Juan había enfrentado esta realidad y la está explicando. Juan, recordemos que estaba exiliado en la isla de Patmos precisamente a causa de la fe, a causa de su fe. Él estaba experimentando esta persecución. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hermanos, a ver, por ser seguidor de Cristo, me va peor que aquellos que no siguen a Cristo. No sé si me estoy dando a entender. Y hay personas que lo ven de esta manera y dicen, pues no vale la pena seguir a Cristo, y entonces se aíslan y regresan a su vida pasada. ¿Les ha tocado conocer a alguien así? O incluso nosotros hemos vivido así, como que no estamos seguros todavía si seguir a Cristo sea una buena opción. Es para reflexionar, hermanos. Hay promesa para el seguidor de Cristo, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y al que saliere vencedor, hay promesas. El quinto sello, los mártires. Las voces de los creyentes que han sufrido por la fe claman a Dios. Hoy en muchos países los cristianos mueren por su fe y otros han sufrido rechazos, burlas, discriminación. Las almas o vidas de los que perdieron la vida por su testimonio de Jesús, dice aquí este versículo 9, están debajo del altar donde cae la sangre de los sacrificados. En el concepto del Antiguo Testamento, hermanos, la vida y la sangre son idénticas. Lo vemos en el libro de Levítico. El sufrimiento de los testigos es un sacrificio agradable a Dios. Y muchos cristianos lo veían así en los primeros siglos. Ellos ofrendaban su vida y tenían presente la muerte de Cristo. Decían, si Jesús murió por mí, ¿por qué yo no voy a morir por Él? ¿Cobra sentido esto para nosotros el día de hoy, hermanos? Esto era una ofrenda, e incluso algunos se ofrecían para morir y decían, yo no tengo miedo a la muerte, llévenme con los leones, llévenme a donde sea, pero esa es una ofrenda para mi Dios. Y aquí lo estamos viendo. Dios no es indiferente, hermanos, definitivamente. Podríamos pensar esto, ¿y por qué Dios no mandó a un ángel que sellara la boca de los leones para que no se comiera a los cristianos o no los devoraran? ¿O los hubiera levantado en ese momento? Dios pudo haber hecho eso, ¿sí o no? Pero ¿saben qué? Dios no es indiferente. Cuando alguien está pasando una situación muy difícil y muy terrible, yo eso les digo, ¿sabes qué? Aunque Dios no ha hecho lo que tú quieres que haga, Dios no es indiferente. ¿Lo creemos en realidad, hermanos? Aunque Dios no haga lo que yo le estoy pidiendo, no es de que no me haga caso. Algunos se atreven a decir, es que creo que Dios ya no me escucha. No, sí te escucha. Dios nos escucha a todos. El que no haga lo que yo quiero que haga, no quiere decir que no me escucha. Sí te escucha, sí nos escucha. Los mártires no entendían por qué Dios no interviene para defender a los testigos y vengar su muerte. La pregunta que hace es la misma pregunta que tenían las iglesias y seguramente todos escucharon esta respuesta del Apocalipsis con atención. ¿Cuál es la respuesta que da Dios a este clamor? Él escucha, Él responde. ¿Qué les dijo? ¿Hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte?
Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas. ¿Se acuerdan qué simbolizan las ropas blancas, hermanos? La victoria. Ellos recibieron su recompensa, habían ganado, ellos querían ser vengados de parte de Dios y se les dan las ropas blancas. Ya vencieron, pero escuchen lo que dice la respuesta. Y se les dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. Va a seguir sufriendo más gente, hermanos. Van a haber más muerte de cristianos. ¿Acaso nos falta que nos toque a nosotros? ¿Qué pasará aquí en México? Sigue avanzando la modificación de nuestras leyes, de la Constitución, para favorecer a grupos minoritarios que están en contra de la palabra de Dios y atacan el día de hoy al cristiano, atacan al cristianismo y siguen creando leyes tan severas. Gracias a Dios en Estados Unidos ya se revertió muchas de esas leyes que iban avanzando en contra del cristianismo, pero pues aquí en México parece ser que no, apenas estamos en esa oleada que sigue avanzando más y más en contra de lo que dice la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo? No porque Dios sea cruel, sino porque su plan se está cumpliendo con paciencia. Este versículo 11, hermanos, añade que morir por Cristo es una victoria. Los que murieron, los mártires, han recibido la victoria, han ganado, recibieron la vida eterna. Esto es el símbolo de la ropa blanca que se da a cada uno de ellos. Ya lo habíamos visto anteriormente en el capítulo 3. Es una oportunidad para descansar. Aquellos que ya murieron, hermanos, ahora descansan. Ya no se tienen que levantar a las 5 de la mañana todos los días, ¿verdad? Ay, otra vez. Ay, el día domingo es el día que puedo descansar más tarde y el pastor quiere que lleguemos temprano al culto. ¿Cómo se atreve, verdad? Entonces, aquí ellos ya están descansando. Mi hermano decía, tengo un hermano que decía, a descansar al panteón, aquí hay que trabajar. Entonces, también dice Dios que la muerte violenta del testigo es una oportunidad para descansar. ¿Recuerdan, hermanos, revisando diferentes traducciones, verdad? Cuando muere Esteban, el primer mártir en la Biblia, muere Esteban, y entonces la Reina Valera de 1960 traduce que él durmió, no dice que murió, dice que él durmió. Las otras versiones sí ya dicen que es que murió, ¿verdad? Pero en el cristianismo, hermanos, el creyente duerme, esperando el regreso de su Señor. Entonces literalmente durmió. El testigo tiene que sufrir, pero su destino final no es el sufrimiento, sino el descanso. La muerte del creyente, hermanos, no es derrota ni desasosiego, ni siquiera es muerte. Es un descanso. En el descanso eterno, dicen, ¿verdad? En el campo santo. ¿Estamos dispuestos a sufrir por Cristo, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Ya los quiero ver. No, no es cierto. No, ojalá no tengamos que pasar por ninguna situación difícil o terrible, hermanos. No la queremos, ¿verdad? Pero si fuera necesario, hermanos, tenemos que estar convencidos de cuál es nuestra respuesta. Porque probablemente solo queramos un cristianismo cómodo, ¿sí? Mejor hay que buscar un lugar donde sí haya clima, ¿verdad? Vámonos de aquí. ¿Queremos un cristianismo cómodo? Dios valora la fidelidad, hermanos, definitivamente. Tercero, el gran día de la ira vendrá. Ay, aquí sí, como dicen en algún lugar, ¿verdad? Que Dios nos agarre confesados. Y no precisamente delante de otro ser humano, ¿verdad? Diariamente tenemos que confesar nuestros pecados delante de Dios. Y si es bueno o si se aplica eso, ¿verdad? Que Dios nos agarre confesados. ¿Cuántos no se han confesado delante de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste? El gran día de la ira vendrá. ¿Qué sigue diciendo la palabra? Versículo 12. Vi que el Cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto. La luna entera se tornó roja como la sangre y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra como caen los higos verdes de la higuera sacudida por el vendaval. El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Hermanos,
¿No les causa miedo esto? No, ¿verdad? Ya todos son adultos. ¿Qué les va a causar miedo si ven películas futuristas y más todavía? El sexto sello contiene calamidades de la naturaleza. Cuando las consecuencias lógicas de la rebelión egoísta del hombre, ya vimos del 1 al 8, no producen el arrepentimiento que Dios busca, Él interviene más directamente. Hermanos, de repente, no sé si ustedes se han puesto a analizar, Dios espera que tú y yo nos arrepintamos. Pero si yo ya me arrepentí, por eso voy a la iglesia. Espérate. Dice la palabra que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Tenemos de qué arrepentirnos nosotros entonces, sí o no? Sí, diariamente, hermanos. Y hay de nosotros si no nos damos cuenta de que sí tenemos que arrepentirnos, Porque el juicio de Dios es para todos, para todos. Entonces, cuando las consecuencias lógicas de la rebelión del hombre o las consecuencias de su pecado no produce el arrepentimiento que Dios busca, Él va a intervenir más directamente. Ok, yo ya vi, Dios me está hablando, pero no me quiero arrepentir y continúo en mi necedad, en mi mismo camino, dándole la espalda a Dios, haciendo lo que yo quiero. Viene algo más difícil y aún así no entiendo, viene algo más difícil y así es una escalada, hermanos, que debería de ponernos a pensar, a ver, es tiempo de que regreses, le pidas perdón a Dios por todo lo que hiciste, por tu rebelión y te acerques a Dios. Pero a veces queremos que esto continúe. Y alguien decía, es que no ha tocado fondo. Bueno, es que hay diferentes tipos de fondos, creo yo. Para algunos el fondo es aquí. No, otros ya pasaron aquí, pero esperan hasta que lleguen aquí y así sucesivamente se van hundiendo más y más. No sé si me doy a entender. Porque a veces vemos de que ya ocurrió un problema en mi vida, no, pero espero hasta que, pues probablemente se escucha muy fuerte, ¿verdad, hermanos? Pero ya mi hijo ya se enfermó y es una enfermedad terrible, pero ni aún eso me hace arrepentirme y espero hasta que suceda otra cosa y ni aún eso y así sigue la escalada. Cuando las consecuencias lógicas de la rebelión no produce el arrepentimiento, Dios interviene más directamente. El sexto sello, señales cósmicas, el temor universal, terremotos en el cielo, terror en los poderosos, también en los débiles por igual, al ver terremotos, tormentas, erupciones de volcanes, cosas semejantes. Es ahí cuando el hombre voltea y clama a Dios, ¿sí o no? Es en los momentos difíciles cuando alguien clama a Dios, antes no, cuando todo nos va bien, no, pues qué bueno, no, nos va bien. Pero ¿saben qué, hermanos? Nadie puede esconderse del juicio final. Las montañas, las islas son lugares que proveen seguridad, son escondites, pero aún estas se remueven, no hay dónde esconderse del juicio de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Nadie, el que la hace, la paga. Definitivamente, a Dios nada se le escapa. Una pregunta clave en el versículo 17. La ira de Dios demanda una respuesta. Dios juzga, hermano, para que el hombre reaccione. Las clases de personas que Juan menciona son 7, ¿sí? Un número simbólico. 7 es lo completo. Entonces, el número de personas que Juan menciona aquí son 7. Entonces, incluye a toda la humanidad. Definitivamente. Veamos qué dice. Dice: los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás esclavos y libres se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros y escondámonos de la calamidad del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Ok, las primeras 5 categorías, hermanos, se refiere a personas tal vez con una posición económica alta, poderosos, con autoridad, y las 2 últimas categorías dice los esclavos y los libres, los que sufren probablemente, ¿verdad? Y esto nos indica que el juicio incluye a todos. El juicio alcanza aún a los esclavos, pero pobrecito el esclavo, que no ya sufrió mucho. A veces así pensamos de alguna persona que ha venido padeciendo hambre, escasez,
y muchas cosas le han pasado en su vida y decimos, ay, pobrecito, ¿y todavía le espera el juicio de Dios? Sí, todavía le espera el juicio de Dios. Sí, porque, pongan atención, hermanos, el hecho de haber sido explotado no garantiza la salvación. O sea, alguien que sufrió aquí en la tierra, no con eso quiere decir que ya por eso ya se pasa por alto, ¿verdad? El hecho de haber sido explotado no garantiza la salvación. No hay víctimas ante Dios, sino solamente seres responsables. Raúl, sino solamente seres responsables. No hay víctimas delante de Dios, quienes pueden aceptar la relación que Dios ofrece o la pueden rechazar. Dios espera la reacción del hombre. Dios respeta tu decisión. Y es así, nosotros podemos seguirle diciendo a la gente, vénganse, acérquense a Dios, regresa, pero Dios va a respetar tu decisión. Y ahora aquí la pregunta dice, ¿quién podrá mantenerse en pie? ¿Quién podrá mantenerse en pie? La siguiente. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Solo los que han sido lavados por la sangre del Cordero. No se trata de religión, hermanos, sino de redención. Solo los que han sido lavados por la sangre del Cordero. Estamos en el 6º sello, ¿eh? Y hermanos, yo les digo, este es un llamado urgente a examinar nuestro corazón. Soy miembro de la Iglesia La Esperanza, ya la libré. Espérate. Examina tu corazón. Examina tu corazón. ¿Estoy en paz con Dios? ¿Estoy viviendo como alguien que verdaderamente espera el regreso de Cristo? ¿O ya nos hemos olvidado de que Cristo va a regresar? Y por eso pues, no pasa nada. Tengamos cuidado. Quiero concluir, hermanos. Vimos 6 sellos. Falta el 7º. Pero ese es otra historia que vamos a ver en el siguiente capítulo, dentro de 15 días. ¿Y por qué dentro de 15 días? Porque el próximo domingo no vamos a estar aquí. Nos vamos todos a San Bernardo. Como dice el hermano Wilmer, Benja, y quitas esta parte, por favor. Apocalipsis 6 nos muestra una realidad inquietante, hermanos. El juicio de Dios ya ha comenzado y se intensificará. Así como el calor, todavía falta que aumente, hermanos. El juicio de Dios, hermanos, está presente. Pero también nos muestra este capítulo 6 que acabamos de estudiar, una esperanza gloriosa. Dios está en el control y no se olvida de sus hijos. Dios está en el control y no se olvida de sus hijos. 3 aplicaciones para el día de hoy. Y aquí, ahora sí, despierten todos. Despierta. Estoy hablando de un despertar espiritual, hermanos. No vivas como si todo fuera a seguir igual para siempre. Las cosas cambian, hermanos. Examina tu vida. ¿Cuáles son tus prioridades? Examina tu corazón. Pastor, es que no me dio tiempo. ¿Y por qué no llegaste? Pues es que se me hizo tarde. ¿Y por qué? No, pues es que yo sí tengo ocupaciones, no como usted. Hermanos, examina tus prioridades. Es cuestión de prioridad, definitivamente. Examina tus prioridades. Despierta, despierta, despierta. Vive con esperanza. Hermanos, no somos los más dignos de conmiseración, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Tenemos una esperanza y es una esperanza gloriosa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces debemos de vivir con fe, con gozo, con alegría. ¿Y por qué tiene su cara triste? Es que es cristiano. No. Ok, si estás en Cristo no tienes por qué temer.
La ira no es para ti, es la gloria. Dios va a recompensar a aquellos que perseveran hasta el fin. Comparte el Evangelio. Ay, aquí como que no nos hablan a todos, ¿verdad? Comparte el Evangelio. El mundo necesita escuchar que hay salvación en Jesús y hoy es el día de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, tenemos mucho que hacer, mucho que realizar. Ponte de pie, hermanos, y oremos. Vamos a orar y vamos a agradecerle a Dios y a pedirle efectivamente que Él nos ayude a perseverar hasta el fin, pero también que Él nos ayude a compartir con poder, a compartir con alegría, con determinación su palabra, porque todos necesitan escuchar del poder salvador de nuestro Señor. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque has estado en nuestras vidas cada día recordándonos lo que debemos hacer. Gracias por hablar una vez más a nuestras vidas, a nuestro pueblo, a tu iglesia. Estamos aquí, Padre Santo, reconociendo tu poder, tu grandeza. Queremos suplicarte, bendito Dios, que nos ayudes a permanecer firmes, convencidos verdaderamente de que tú tienes el control de todo lo que sucede en este mundo. Danos la fortaleza y el valor suficiente, la determinación necesaria para compartir este evangelio, este mensaje de salvación que tienen que escuchar todos aquellos que aún no te conocen. Gracias por encomendarnos este ministerio. Gracias porque eres grande y todopoderoso. Clamamos a ti, suplicándote, nuestro Señor, bendito Salvador, ven. Ven, el Espíritu y la esposa dicen ven. Nosotros nos unimos a ese clamor. Ven, Señor Jesús. Gracias te damos por este privilegio que nos das de ser llamados hijos tuyos. Agradecemos tu presencia y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.